Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien y de maravilla. En el video de hoy vamos a ver en qué es la nueva opción AI Self de TikTok y qué función es la que cumple. Y bien gente, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para utilizar la opción que es AI Self? Pues lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro perfil de TikTok. Luego estando ahí nos vamos a ir al signo más y luego elegimos que es AI Self. Presionamos ahí y aquí nos va a dar para pulsar para iniciar. ¿Esto para qué? Para que nos tome una selfie, una fotografía TikTok y los reconozca y así podamos usar la inteligencia artificial. Entonces vamos a tomarnos una fotografía, vamos a pulsar iniciar. Y listo. Luego, si es que no les gustara la fotografía, ustedes presionan simplemente repetir. Ahora, si es que está bien, ustedes ya presionan lo que es generar. Ahí va generando. Vamos a esperar a que cargue. Ahí, como ven, va generando ya mi selfie. Pero esta fotografía ya va a estar guardada ahí por si acaso, ¿ok? Entonces ustedes cuando vuelvan a utilizarlo ya no les va a pedir otra selfie, ¿ok? Entonces vamos a esperar a que cargue primero. Y como ven, ahí ya me ha generado mi selfie con mi fotografía, con mi rostro, ¿ok? Entonces lo que ustedes tienen que hacer ahora es simplemente salirse de esto, irse atrás, otra vez al signo más y a selfie. Y estando ahí ya en AI Self, pues ya no les va a pedir ninguna fotografía. Simplemente su fotografía, su captura de su rostro ahorita ya está guardado por si acaso en TikTok, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Ahora van a poder elegir usted cualquier fotografía de aquí, la que ustedes gusten y se va a generar con su rostro. Así como para hombres o mujeres van a poder generar cualquiera, ¿ok? Entonces si es que no les gusta ninguno de todos estos, pues también pueden personalizar su estilo, en el cual van a presionar ustedes aquí arriba y van a poder buscar. Por ejemplo, aquí tienen opciones como dice un detective ingenioso, luego dice en un extenso viñedo, luego dice aquí sombreado. Entonces ahí les va a dar diferentes opciones TikTok para que luego la inteligencia artificial ponga su rostro de ustedes, ¿ok? Por ejemplo, nosotros vamos a elegir uno. Presionamos ahí en el que queramos y presionamos luego generar. Ahí tenemos que esperar a que genere nuestro rostro en esa fotografía. Entonces vamos a esperar. Y listo, gente. Como ustedes ven, ya me ha generado mi fotografía, mi imagen con mi rostro que me he sacado la captura, la selfie, ¿ok? Entonces esto ya demora un poco en generar, solamente ustedes tienen que esperar y tener paciencia, en el cual ustedes ya van a tener esa fotografía para ustedes ya bien publicarlo en sus videos, en sus publicaciones de Instagram, de Facebook, cualquier lado ustedes lo pueden publicar si quieren, pero ahí ya van a tener luego también para subirlo aquí a TikTok. Como ven, ahí está, esto es lo que me ha generado TikTok, chicos, ¿ok? Espero les sirva y les funcione. Cualquier consulta me dejan ahí en los comentarios y no se olviden suscribirse. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.